Somos Literonoticias. Buenos días, vamos a presentar el clima. En el estado de Mérida, Yucatán, está nublado, estamos a 34. La máxima va a ser 34 grados Celsius y la mínima va a ser 23 grados Celsius, aquí en el estado de Mérida, Yucatán. Hola, hoy voy a hablar sobre la literatura prehispánica de la cultura maya. La literatura de los pueblos mayas es una de las más importantes de Mesoamérica. Se desarrolló en regiones que hoy forman parte del sureste de México, Guatemala y Belice. Antes de la llegada de los españoles, muchas de sus historias se transmitían de forma oral, es decir, se contaban de generación en generación. Uno de los textos más importantes de esa cultura es el Popol Vuh, considerado el libro sagrado de los mayas. En este texto se narran varios mitos sobre la creación del mundo y sobre todo del ser humano. Según el Popol Vuh, los dioses intentaron crear a los humanos varias veces. Primero los hicieron de barro, luego de madera, pero después de varios intentos fallidos, finalmente los dioses lograron crear al humano a partir del maíz, que era un alimento muy importante para la cultura maya. También se cuentan las aventuras de los héroes gemelos Hunahpu y Xbalanque, quienes enfrentaron a los dioses del inframundo y demostraron su valentía e inteligencia. Entre las características principales de la literatura maya se destaca su contenido religioso, su relación con la naturaleza, el uso del lenguaje simbólico y su función de transmitir conocimientos y valor a la comunidad. Hoy en día esta literatura influye mucho en la región, ya que refleja la forma de los mayas en que entendían el mundo, la naturaleza y la vida. Incluso hoy muchas comunidades mayas conservan estas tradiciones y continúan transmitiendo sus historias. Yo soy un Nezahualcóyotl y soy un gobernante y poeta del pueblo, de los pueblos indígenas, porque a todo esto son los pueblos originarios que tienen su cultura. Y para mí, ¿qué es la cultura? Para mí la cultura vendría siendo todo lo que se pasa en la historia, mitos, leyendas, todo lo que se dice y que va pasando a lo largo de generación en generación. A todo esto, pasando a la revalorización cultural, nosotros tenemos diferentes aspectos en que tomar en cuenta. Por ejemplo, por el simple hecho de decirlo que pues se basa en los mitos que la gente dice, las leyendas, y algo importante que hay que tomar muy en cuenta es que tenemos que mantener nosotros nuestra identidad, mantener nuestras memorias y poder guardarlas bien, para que a lo largo del tiempo sean estas respetadas. Y ahora, pasando a las temáticas, esto es para nosotros la naturaleza, es nuestro vivir, es como el maíz, son las tierras, es lo que nosotros podemos representar. Son los problemas y el amor que se hablan en los pueblos, es lo que se habla de diario. Pero para esto necesitamos un respeto y que se puedan conservar nuestra identidad. Ahora, pasando al bilingüismo, realmente estas obras literarias nos han ayudado desde hace mucho tiempo, realmente existen a lo largo del tiempo, y algo a destacar es que nacieron de parte de nuestras lenguas maternas. Luego de esto, los autores y profesores son los que los traducen al español y le dan pues el saber a sus comunidades, y es algo bueno porque nos dan a escuchar nosotros, o sea, nos tienen ese respeto y pueden hacer que nos escuchen a nosotros. Y luego de esto, con un resurgimiento contemporáneo, se sabe que pues la literatura ha abarcado desde hace muchos años, en nuestro caso, en el sentido de los pueblos originarios. Pero, ¿qué tiene que ver esto? En un sentido de que nosotros como pueblo tenemos que ser escuchados, tenemos que ser respetados. Y con la literatura sabemos que están los orales y los escritos, pero a finales del siglo XX esto ha cambiado muchísimo y ha mejorado y se sigue actualizando y actualizando. Y es algo que a nosotros nos puede beneficiar, ya que vamos a ser escuchados realmente. La literatura en lenguas indígenas nos permite expresar nuestra historia, emociones y cultura. Poesía medieval. Cantaras de Gasta, historia de héroes cantadas por juglares, trovadores, poemas de amor en lengua provenzal. Gran Bretaña, Goethe y Cauquel, Alemania, y Sanger cantaban sobre el amor. Italia, influencia de Atrogas. Renacimiento, Italia, origen del
Renacimiento con Dante Alighieri y Francisco Petrarca. Francia, Calmet Marot. Gran Bretaña, mezcla de cultura y popular. Alemania, influencia de Martin Luther. Portugal, transición entre edad Media y Renacimiento. España, siglo de oro. Neoclasicismo. Francia, Jean de la Fontaine. Gran Bretaña, escritores agustinos. Italia, Hugo Foscolo. España, Escuela Castellana. Alemania, Sturm und Drang. Hola, buenos días, mi nombre es Jaime. Hoy vamos a hablar sobre las 3 poesías. Número 1, poesía oriental. Las literaturas orientales son muy ricas en este género. Están los poemas acadios, la Biblia, poesía china, poesía japonesa y poesía india. Los poemas acadio en siglos posteriormente tuvieron influencias como la Odisea, la Ilíada y Hércules, etc. La Biblia basa en la religión cristiana, poesía china, poemas extensos y espontáneos, íntimos y reflejan los sentimientos. La poesía japonesa influyen por lo generalmente los griegos, chinos, también por la sinceridad. Y por último, la poesía india, que es la Ramayana y la Brahmyana. Ahorita vamos a hablar sobre la poesía griega, civilización griego arcaico. Su inicio se situó en Homero con la Ilíada y la Odisea. Se influyeron mucho con las culturas hasta nuestra época. También fue la Grecia clásica, que también predominó en el siglo V a.C., gran poeta lírico, que fue Pinduro Tebas, que él escribió 17 libros de odas. Ahorita vamos a hablar sobre época helenística. Comenzó en la decadencia de la cultura griega, poema didáctica, también el subgénero de paragramas. Y por último vamos a hablar sobre la poesía latina. Periodo arcaico. Se realizó la traducción libre y la Odisea de la derivación de la didáctica. También aparece como la sátira. Para terminar con esta conclusión, vamos a hablar sobre lo último, que es periodo clásico. Aparecen los poetas meótricos, abandonando la épica por la intimidad y la vida privada. Muchas gracias. Romanticismo, movimiento ideológico y estético y artístico. Alemania aportó romanticismo y figuras como Federico Olerdi. Gran Bretaña, periodo prerromántico que preparó el camino para San Marcherson. Rusia, apertura de Rusia al mundo occidental. Francia, mezcla de romanticismo y tradiciones literarias. Italia, alzaron Manson y Giacomo Leopardi. España, numerosos actores aparecieron. Hispanoamérica, Cuba, gran potaje define el separatismo. Argentina, comienza de la lírica como órgano en la época granoveca.
México, lírica y profética, poesía mexicana. Chile, Gabriela Mistarelli es una de las representaciones de la poesía americana contemporánea. En Francia, parisinas o simbólicos, dadismos, surrealismo fue lo que caracterizó el movimiento francés. Italia, Giosuè Carducci señalado el final del romanticismo. España, en la década de romanticismo resultan Grapas, Núñez de Arce y Ramos. Se prepara lírica contemporánea. Portugal. Se prepara la lírica contemporánea. Alemania, poesía germánica, personificación. En Inglaterra, Robert Brown, Dart, Gabriel ejerce influencia en la literatura inglesa. La medida de los versos, métrica. Medir un verso no es solo contar sílabas comunes, es aplicar ciertas reglas poéticas para ajustar el ritmo. Las licencias poéticas, iniciamos. Cinéfalas. Es la más común, une la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la siguiente, para que cuenten como una sola sílaba. Ejemplo, fue azul, su cuen con tres. Hiato es lo contrario a la cinéfala. Se rompe la unión natural de las vocales para mantenerlas como sílabas separadas. Sinéresis ocurre dentro de una palabra. Unimos dos vocales que normalmente no forman diptongos. Ejemplo, diéresis. Se rompe un diptongo natural para ganar una sílaba extra. Se suele marcar con 2 puntos sobre la vocal. La regla del acento final. Dependiendo de cómo termina el verso, el número total cambia. En las palabras agudas se suma una sílaba. En las palabras graves se quedan iguales. En las palabras esdrújulas se resta una sílaba.